¿Qué tal amigos de Master Ecuestre? Bueno, pues nos encontramos con otro invitado de lujo. Realmente es una persona que yo la considero un verdadero amante de los caballos. Eh, Tuvimos relación hace poco porque yo lo encontré en las redes. Se me hizo muy interesante lo que él ha estado, su vida ecuestre, que ya nos va a platicar más aparte lo que ahorita ya lleva avanzado. Creo que es de importancia de que lo podamos nosotros tener aquí. Por eso lo invitamos. Es una persona muy ocupada y bueno, pero antes de presentarlo, quiero que veamos este video. Hola a todos, soy Adrián Martín, autor de Toma las riendas de tu mente y doma tus emociones, un libro sobre entrenamiento mental en el deporte ecuestre. Este libro surge tras más de una década de experiencia y formación en el deporte ecuestre. Actualmente me dedico profesionalmente a la formación, el entrenamiento y el coaching deportivo en el sector hípico, destacando mi labor como docente en el Centro de Estudios Ecuestres de la Universidad Camilo José Cela. En el libro abordo la importancia del factor mental tanto en la competición como en el día a día de las amazonas, los jinetes y los entrenadores. Está dividido en 4 capítulos y en todos ellos, tanto los jinetes profesionales como los aficionados van a encontrar una gran cantidad de técnicas, herramientas y recursos prácticos para su día a día en la equitación, independientemente de la disciplina que practiquen. El primer capítulo trata sobre la inteligencia emocional, tratando cuestiones como las creencias, la mentalidad de crecimiento y la gestión emocional. En el segundo capítulo, la inteligencia social se convierte en el eje de sus páginas, abordando cómo este factor es vital para el desarrollo de unas correctas relaciones entre los entrenadores y los jinetes. En el tercer capítulo se aborda la mente del jinete durante los entrenamientos y cómo el control de la atención es clave para poder desarrollar unas correctas sesiones de práctica deliberada que sean productivas y fructíferas en el largo plazo. Finalmente, el cuarto capítulo trata la motivación y las metas en el deporte ecuestre y en él presento diferentes procesos o sistemas para establecer metas adecuadas y potenciadoras. Espero que este libro sea de utilidad tanto para los jinetes profesionales como para los aficionados, independientemente de su disciplina. Sin duda, si practicas cualquier deporte ecuestre, este libro es para ti. ¿Qué les pareció? Bueno, pues ya saben de quién se trata. Él es el español Adrián Martín de Ecusport. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Alberto? Encantado de poder compartir en este espacio tuyo mi trayectoria y el núcleo de la conversación que vamos a tener, ¿no? Así es, pues es una conversación, Adrián, como te lo había comentado, de amantes de los caballos. Realmente este tema de los caballos es apasionante, es un tema que pues, siempre deja precedentes, nunca se termina. Y bueno, pues vamos a empezar, Adrián, a conocer un poquito quién es Adrián Martín, cómo inicia tu vida ecuestre, amigo. Bueno, pues mi vida ecuestre empieza por casualidad, porque nadie de mi familia ni de mi entorno cercano tenía caballos, pero un día mis padres están separados desde que yo soy muy pequeño y un día pues mi madre sale con unos amigos bueno, pues una quedada de amigos, oye, que un amigo monta a caballo, pues vamos al centro donde él monte y comemos allí y tal. Y mi madre cuenta, pues yo de aquellas tendría 4 o 5 años, mi madre cuenta que uno de sus amigos que montaba a caballo me cogió poco más así que en volandas, ¿no? Y me subió con él a un caballo así en la montura delante de él, se fue conmigo de ruta al campo con otra gente y que cuando me retornó, digamos, a donde estaba mi madre, pues que yo estaba encantado, ¿no? Y que a partir de ese momento, pues yo le pedí a mi madre montar más, entonces mi madre comenzó a llevarme a ese mismo centro ecuestre, un centro ecuestre en el que tú ibas, alquilabas un caballo o dos, las personas que fueseis, se los alquilabas pues 1 hora o 2 y te ibas al campo a pasear un poco bajo tu riesgo, bajo tu responsabilidad, sin ningún tipo de formación ni de nada. Y bueno, yo empiezo ahí, luego yo soy de Salamanca. Salamanca es una provincia en España que está entre Madrid y Portugal. Madrid está en el centro de España, Portugal está al oeste, pues Salamanca está entre medias y es una región tradicionalmente y típicamente taurina. Y mis adolescencia y mi niñez sí que practico algo de equitación, digamos de equitación de base, ¿no? Pues el trote a la inglesa, pues los círculos, las serpentinas, pero fundamentalmente lo que hago es trabajar mucho, moverme mucho, digamos, a caballo por el campo, ¿no? Y mucho trabajo
con ganado, mucho paseo, mucha ruta, pues eso, esa típica equitación rural, de un poco igual que tenéis en México con los charros, que precisamente a los que somos autóctonos de Salamanca se nos dice charros, y hay por ahí un poco de historia, o hay una historia, ¿no?, que dice que a los mexicanos se os denomina charros por los charros de Salamanca, que era la gente que andaba con los toros bravos a caballo, ¿no? No sé hasta qué punto esta conexión es real, pero bueno, sí que la veo bastante probable, ¿no? Porque, bueno, los charros ahí en México, hasta donde sé, es la gente que anda a caballo con el ganado y en el campo y demás, que sí que es el charro tradicional de Salamanca, ¿no? Y bueno, esa es mi infancia y mi adolescencia. Yo de aquellas, además, pues era muy bichero, ¿no? Pues he tenido ovejas, tenía una pequeña cuadrita, una pequeña parcelita con mis caballos, he tenido perros, he tenido ovejas, he tenido gallinas, he tenido un poco una pequeña granja. Y de aquellas quería ser veterinario. Mi etapa de bachillerato, que es lo que aquí en España estudiamos previo a ir a la universidad, por diferentes cuestiones familiares, económicas, mi etapa de bachillerato se tuerce bastante a nivel académico, y ante aquello de que yo ya no podía estudiar veterinaria por un tema de notas, yo decido que quiero seguir ligado al mundo del caballo y que tengo que encontrar la forma de desarrollarme profesionalmente en el mundo del caballo. Por aquel entonces, en mi mente, Salamanca no es una provincia que, aunque tiene mucha cultura ecuestre por ese mundo del campo, no es una región en la que haya, no es una región potente a nivel de deporte ecuestre. Por ejemplo, las zonas potentes en España en cuanto a deporte ecuestre y cultura deportiva en torno al caballo son Madrid, Sevilla, Barcelona, más o menos. Entonces, en mi cabeza de ese niño que se había criado con caballos en Salamanca, lo único que existía como profesión ecuestre, además de veterinario, era ser jinete. Entonces, pongo ahí con 19 años, 18 por aquel entonces, 2011, pongo ahí en Google cómo ser jinete en España o algo así, entonces encuentro Escuela de Jerez, la famosa Real Escuela del Arte Ecuestre de Jerez, y otra escuela que era la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Ronda es un pueblito de Málaga al sur de España. Y bueno, veo que hay unas pruebas de acceso que son en septiembre, ya ese año pues no me da tiempo, pero digo, bueno, pues para el año que viene me presento a estas dos escuelas, a su prueba de acceso, y a ver si en alguna suena la flauta, ¿no? Entonces, con aquel objetivo en mente, me voy a casa de Alberto García Briñón, que es un jinete de Salamanca, que para mí personalmente es el mejor jinete que hay en España de doma clásica. Además es amigo mío, tengo muy buena relación con él. No es un jinete especialmente conocido, no es un jinete que haya corrido limpiadas y que esté en las redes sociales. Es un jinete bastante en ese sentido oculto, digamos, para el gran público. Y bueno, me voy con él, estoy como un año y medio en su casa, montando con él, dando clases con él, y en octubre o septiembre, final de septiembre de 2012, me presento a esas pruebas de acceso de Jerez y de Ronda. Y bueno, en Jerez no sonó la flauta, no entré, pero en Ronda sí sonó la flauta y sí entré, ¿no? Y bueno, a partir de ahí tengo 4 años extraordinarios de formación. Cuando yo entro ahí, sí que conozco la doma clásica porque me he formado, he estado un año y medio con este jinete de doma clásica, pero una disciplina como por ejemplo el completo, yo no la conocía. O sea, en Salamanca hablar de completo, de concurso completo de equitación hace, pues eso, 2010, 2011 o antes, era impensable, ¿no? Entonces, yo entro ahí en ronda, hago doma clásica, empiezo a competir en doma clásica, corro competición nacional, corro un campeonato de España, a la vez obtengo diferentes títulos o formaciones, tanto oficiales como no oficiales, respecto a jinete, entrenador. Y en ese proceso, en esos 4 años, como hacia el segundo o tercer año, descubro esa disciplina que es el concurso completo de equitación, porque el director de esa escuela de ronda era un militar, digamos, ya en la reserva. Él había competido mucho salto, había competido mucho completo, ¿no? Pues esa tradición militar de los militares de caballería, yo creo un poco en todos los países, de mucho salto y mucho completo, ¿no? Entonces él me mete ese gusanillo del completo, empiezo a correr un par de temporadas completo aquí en España, sí, 2, 3 años corro completo, y se crea ahí la oportunidad de irme con una leyenda, ¿no? Como es Andrew Nicholson. Para quien no conozca a Andrew Nicholson, lo puede buscar en Google, pero un pequeño resumen de su vida es un jinete neozelandés, es del año 1961, o sea que ya tiene su edad,
Lleva desde los 19 años afincado en Inglaterra, una persona que ha sido campeón del mundo por equipos, que ha corrido 6-7 mundiales con medallas de bronce, de plata y de oro en ellos, que ha corrido 6 olimpiadas también con varias medallas, fue cuarto individual en las Olimpiadas de Londres 2012, ha ganado todos los grandes 5 estrellas, antiguamente 4 estrellas de completo, los ha ganado todos menos el de Adelaida de Australia. Tiene récords de participación en todas estas competiciones, es decir, una leyenda, ¿no? Ya no solo creo que del completo, sino del deporte ecuestre, ¿vale? Entonces tengo la oportunidad de irme con él, me voy verano de 2015 y repito experiencia verano de 2016 y bueno, para mí aquella experiencia fue muy, muy gratificante. Yo me fui allí con idea de conocer un poquito más el mundo del completo de verdad, lo que era la alta competición de completo, y vi que aquel camino no era el mío, porque el concurso completo de equitación, para correrlo a alto nivel, tienes que ser un loco de esa disciplina, un loco en el sentido de tener una pasión desmedida por esa disciplina. Creo que es una disciplina que si no tienes ese motor dentro de esa, pues sí, esa pasión desmedida, ¿no? Creo que es una disciplina tremendamente dura, tremendamente ingrata, en la que te juegas la vida y yo por desgracia he tenido una experiencia dura en ese sentido porque aquí en España 2015, 14 de febrero, en un concurso en Sevilla, se mató un jinete portugués, hizo una caída rotacional en un salto y bueno, y yo estaba allí y de hecho mi jefe y yo llegamos a ese chico antes que la propia ambulancia, estuvimos con los médicos y bueno, pues por desgracia que el chico no salió adelante. Entonces, sé lo duro que es esa disciplina y ya no solo por el riesgo, sino porque en aquella experiencia 2015-2016 con Andrew Nicholson en Inglaterra, vi realmente lo dura que es esa vida en el día a día, en los entrenamientos, bueno, pues en todo, ¿no? Creo que es la disciplina de las que conozco, salto, doma clásica, completo. Desde luego, creo que junto probablemente al jockey, al hipódromo, ¿no? Creo que son las dos disciplinas más duras físicamente, mentalmente, por esa presión, por ese riesgo, por esos entrenamientos. Y bueno, yo vi que el completo no me apasionaba tanto como para decir, mis próximos 30, 40 años quiero ser jinete de completo, ¿vale? Pero sí que aquella experiencia con Andrew Nicholson me hizo ver dos cosas o tres cosas importantes. Uno, la humildad, ¿no? Porque yo llego allí, primer día, Andrew Nicholson, me lo presentan, yo evidentemente sabía un poco quién era Andrew Nicholson y al día siguiente, allí empezábamos 6:30 de la mañana, estábamos ya en la cuadra, yo vivía al lado, en una casa compartida con los otros jinetes y mozos, pegada justo a las cuadras, entonces tú entras a la cuadra, pues 6:20, 6:25, y tú dices, bueno, pues ahora haremos las tareas habituales, sacar camas, esto, tal, poner los desayunos, y ya Andrew Nicholson, ¿no? Pues aparecerá a las 8 para montar. Y resulta que no, que Andrew Nicholson, con 6 olimpiadas a sus espaldas, con medallas en varias de ellas, siendo campeón del mundo, a las 6:30 de la mañana, cuando tú entrabas a la cuadra, él ya estaba allí y ya estaba echando el pienso. Y cuando tú acabas tu jornada de trabajo a las 5, 5:30 de la tarde que solíamos acabar, era Andrew Nicholson el que se quedaba a pasar las pistas con el tractor, a arreglar los cercados de los paddock, a cualquier cosa de mantenimiento, si había que arreglar el cuazo, el tractor. Y eso se repitió un día y otro día y otro día. Y así durante en 2015 estuve como 4 meses, en 2016 estuve un par de meses, pues esa era la actitud de Andrew Nicholson, ¿no? Entonces, esa humildad fue algo que me impactó mucho y que intento seguir teniendo actualmente, ¿no? Y que no te importe, por muy jinete que seas, o profesor, o entrenador, o que hayas ganado, o que no hayas ganado, que hay que coger una escoba, hay que coger un horquillo, hacer una cama, y que hay que cepillar un caballo, ¿no? Y que hay que cargar o descargar el camión con el equipo, esa humildad que creo que a veces un poco se pierde, ¿no? Y que ves jinetes que en cuanto, o entrenadores y tal, que en cuanto han ganado 4 títulos, ya no, yo no toco una escoba, yo no hago una cama, yo no, ¿no? Entonces, por un lado, esa humildad y ese trabajo, ¿no? Luego, otra cosa que aprendí fue Andrew Nicholson 2015, estando yo allí, tiene un accidente muy, muy grave. Se parte, si no recuerdo mal, 2 vértebras cervicales y la primera torácica.
El 98-99% de gente con ese accidente queda tetrapléjica. Él tuvo la suerte de que no, operación, collarín, rehabilitación y demás. Y tú dices, hombre, si tú tienes 50 y tantos años, has corrido 6 Olimpiadas, lo has ganado prácticamente todo, eres un ídolo en el deporte ecuestre y tienes un accidente como ese, yo creo que una persona, digamos, normal dice, oye, mira, hasta aquí he llegado, ¿no? He tenido la suerte de salir prácticamente indemne de esto, puedo seguir montando, puedo seguir haciendo mi vida, dejo la competición de ese nivel en una disciplina tan dura. Y él no, él se recuperó, tuvo sus meses de reposo, tuvo sus meses de rehabilitación, se recuperó, retornó a la competición y en el 2017 ganó badminton. Badminton, para los amantes del completo, todo el mundo sabe lo que es. Para quien no sepa qué es badminton, badminton es probablemente el Roland Garros del completo, por así decir, ¿no? O sería jugar la Champions, ¿no? Para los amantes del fútbol. Es la competición badminton más mítica, más prestigiosa, más difícil del concurso completo. Y era una competición que Andrew había disputado cerca de 40 ocasiones a lo largo de su vida, varias ediciones con varios caballos en la misma edición, que él tenía un récord siendo, no sé si el que más, pero uno de los jinetes que más veces habían finalizado badminton, habría acabado como 35 o 36 veces acabarla, y eso es una locura, pero nunca la había ganado. Había hecho podium, había hecho segundos puestos, pero nunca la había ganado. Y resulta que después de casi quedarse tetrapléjico 2015 y decir, no, yo he ganado perdón, he participado en 6 Olimpiadas, he ganado un montón de cosas, pero esto es mi vida y yo quiero más y voy a ir a por más. Y tengo un caballo que era Nereo, un caballo precisamente criado en España por Ramón Beca. Yo quiero ir a por más. Tengo caballo, tengo opciones, voy a por más. Y en el 2017, después de estar más de 30 años yendo a esa competición, yendo varias ediciones con 2, 3 caballos a la vez, acabándola 30 y pico veces, por fin en el 2017 gana esa competición que llevaba media vida persiguiendo y gana ese trofeo, ¿no? Y yo creo que ese es, para mí es una de las experiencias. Yo en el 2017 ya no estaba con él, pero vivirlo desde aquí, desde España, habiendo estado con él en ese accidente y en esos momentos duros y en ese proceso de recuperación y hablando con él después del accidente, ver que luego consiguió eso, ¿no? Te da una motivación, una inspiración de decir, es que esto es la vida, ¿no? Esto es la vida, perseguir tus sueños y perseguir tus objetivos una vez y otra vez y otra vez, pues eso, durante 30 años y una competición y otra competición y ganar casi todas las que había participado menos esa y pues otra edición y otra edición, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que aprendí importante, ¿no? Entonces, bueno, son experiencias importantes que aún no te dejan no marcado y que trascienden en el resto de tu trayectoria deportiva, profesional o incluso personal, esos valores y demás. Bueno, después del 2016 de volver de casa de Andrew, paso por varios centros ecuestres aquí en España en diferentes funciones o diferentes tareas de profesor, de entrenador, llevando toda la parte, digamos, de la dirección deportiva en cuanto a organización de la escuela, de los profesores, de la competición y demás. Y desde el 2021, en el 2021 empiezo a colaborar como docente de forma puntual con una universidad que hay aquí en Madrid, que es la Universidad Camilo José Cela, que en el 2021 pone en marcha un centro de estudios ecuestres en el que se imparten, actualmente impartimos las titulaciones que hay que se llaman técnico deportivo en hípica, que son unas titulaciones que aquí en España tienen una oficialidad, son titulaciones reconocidas por el Ministerio de Educación. Es lo que aquí en España llamamos formación profesional, no son grados universitarios, no es una carrera y tenemos grados, formaciones de grado medio y grado superior, diferentes, digamos, estados o categorías en cuanto a la formación profesional en España. Entonces, bueno, en el 2021 empiezo a colaborar puntualmente con ellos y a partir del 2022 hasta hoy, ese es mi trabajo principal, el ser allí docente y formar a las nuevas generaciones que en teoría en unos años deberían ser profesionales. No son formaciones en las que formemos jinetes, sí que montan y hay algunas asignaturas de monta, de equitación, sino que son formaciones en las que formamos profesores y entrenadores. Y bueno, pues ese es mi trabajo principal
durante todos estos años, desde el 2012 hasta hoy, todos los años he seguido formándome en diferentes cursos, titulaciones en torno al deporte y a la equitación, y una de las áreas que más interés tienen para mí es todo el tema del entrenamiento mental, ¿no? Porque ¿por qué Andrew Nicholson decidió seguir a por esa competición que todavía no tenía, a por esa victoria en badminton después de todo lo que tenía ganado y después del accidente? ¿Y por qué otras personas con un pequeño tropiezo dicen abandono? ¿No? ¿Por qué unas personas en entornos complicados? Yo, por ejemplo, como te decía, vengo de un entorno que no es ecuestre. Soy un chico de Salamanca, un chico de barrio periférico, en el que no he mamado una tradición ecuestre de mi familia, de mis tíos, ¿no? ¿Por qué yo tengo este interés y por qué yo eh, no he parado de estudiar, de formarme y de tener experiencias en el deporte ecuestre para intentar ser cada día mejor como entrenador, como docente, poder aportar más al mundo ecuestre, ¿no? Y por qué gente que a lo mejor jóvenes tienen un entorno, digamos, idóneo, porque tienen un centro ecuestre sus padres, su familia, porque crían caballos o porque es hijo de un jinete o cosas así, ¿por qué no progresa o por qué abandona o por qué no tiene ese interés, ¿no? Entonces, todo ese tema de qué hace a cada persona a nivel mental, todo el tema de las decisiones, la actitud, cómo afronta los problemas, cómo supera los tropiezos de la vida, deportivos, profesionales, personales, todo ese tema siempre me ha llamado mucho la atención. Y entonces, bueno, pues como te decía, me formo en coaching deportivo. Seguramente si en su momento hubiera tenido mejores notas en el colegio, pues a lo mejor hubiese estudiado veterinaria o psicología, ¿no? Porque esto siempre me llamó la atención, pero bueno, ya siendo profesional del deporte ecuestre, cada vez me formo más hacia todo el tema mental, gestión emocional, inteligencia emocional, establecimiento de metas, gestión de la motivación, todo ese aspecto, que al final es un mundo muy amplio, y de toda esa formación, recientemente he publicado un libro en el que intento, de toda esa formación que yo tengo, intento aportarle al sector ecuestre aquello que creo que es más útil, más práctico, más conveniente para el deporte hípico, ¿no? En todo lo que es inteligencia emocional, inteligencia social, gestión de metas, gestión de la motivación. Entonces, bueno, esa digamos que es un poco la cuestión que nos ha traído hoy a tener esta reunión, ¿no? Ese libro en el que, bueno, creo que aporto mi granito de arena a intentar que el deporte ecuestre sea mejor y a intentar que el deporte ecuestre de aquí a 20 años, en el 2024 estamos, pues que en el 2040, en el deporte ecuestre se hable del factor mental y se le dé la misma importancia que se le da hoy en día en el fútbol, en el tenis, en prácticamente cualquier deporte. No sé cómo está el tema en México, ¿no? Pero aquí en España tú, cualquier chaval de fútbol, cualquier chaval 12, 13 años que juega al fútbol, que juega al tenis, que está dentro de un deporte, una estructura de un equipo, con un entrenador y demás, eh, es algo muy habitual que tengan un coach deportivo, un psicólogo deportivo, que cada ciertas 2 semanas, 3 semanas, 10 días tengan sus sesiones y sus procesos de coaching y su acompañamiento, ¿no? Por un coach deportivo, por un psicólogo. En el mundo ecuestre aquí eso es algo que todavía es desconocido en una gran parte del sector ecuestre. Sí que es verdad que no, que por suerte ya desde hace unos años ciertas disciplinas a través de sus federaciones o de sus direcciones técnicas de las federaciones tienen sus coach o tienen sus psicólogos deportivos para los jinetes top, para esos equipos nacionales que van a ir a una olimpiada, un europeo y demás. Sí que es verdad que que esos mismos jinetes top, algunos de ellos de forma privada, particular, tienen su psicólogo deportivo, su coach, pero en general, en el mapa general del deporte ecuestre y sobre todo en la base, creo que el factor mental todavía está un poco o bastante abandonado, ¿no? Y al final es vital, porque si tú tienes dos niños que montan muy bien, y me da igual la disciplina, el que mejor funcione mentalmente dentro de la pista, dentro de su reprise, dentro de su recorrido, dentro de su partido de horseball, el niño que mentalmente funcione mejor es el que va a ganar el 99% de las veces frente al niño que a lo mejor monta muy bien, pero dentro de la pista se desmorona, la presión puede con él, genera un proceso de ansiedad y no quiere volver a competir, no establece metas o objetivos de forma adecuada con su entrenador. Entonces, el factor mental es el punto diferencial
en todo en la vida, creo, ¿eh? Creo que yo lo enfoco mucho al deporte ecuestre, ¿no? Pero creo que profesionalmente cualquier carrera, al final el factor mental es clave, ¿no? Y al final la motivación se trabaja, se construye, la mentalidad de crecimiento se trabaja, se construye, las metas te ayudan en todo ese proceso. Entonces, creo que eso es importantísimo. Y de la mano de ello, ¿no? Porque al final creo que los valores forman parte de la cuestión mental, del factor mental. Creo que es importante inculcar en los deportistas ecuestres y en los futuros entrenadores, jinetes ecuestres y demás, creo que es importante inculcar pues humildad, disciplina, perseverancia, responsabilidad, porque además son valores que independientemente de si ese niño que hoy en día compite en doma clásica, en salto, en la disciplina que sea, independientemente de si llega a ser jinete profesional o no, si en su etapa de niñez, de adolescencia, desarrolla disciplina, perseverancia, ambición, una buena estructuración de las metas, desarrolla una buena capacidad de gestionar la presión, ese niño, cuando sea mayor y sea ingeniero o médico o veterinario o me da igual, arquitecto, la profesión que tenga, esos valores y esa estructura mental se la va a llevar a su terreno profesional. Entonces creo que es vital el factor mental. Y bueno, te dejo ya interactuar porque como ves es un tema que me apasiona, ¿no? El deporte ecuestre y el tema este mental y bueno, me estoy quedando con toda la conversación, así que por favor, Alberto, tú cuando me tengas que cortar, me cortas. No, 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 para nada, Adrián. Es importante que tú expreses lo que realmente sientes. De eso se trata, realmente. A ver, em, tú estás enfocado en estos temas que dices que son más temas psicológicos y emocionales del jinete. Fíjate que yo estoy ahorita incluso promocionando una clínica que se llama Monta Saludable, que va enfocada a de acuerdo a bueno, yo soy jinete de concurso completo, como bien lo dijiste, pues soy jinete militar y es una tradición que los militares le tomemos mucho en cuenta el tema del concurso completo. Lo que platicas del jinete este, ¿me repites el nombre? De Andrew Nicholson. De Andrew Nicholson es importantísimo, es muy padre, es un cuate que siento que es su vida y su pasión, es totalmente la prueba completa, pero la prueba completa engloba las tres disciplinas, más antes, durante y después. Acabo de tener una entrevista con el que es vocal de la Federación Ecuestre Mexicana de Prueba Completa aquí en México, y eso es lo que hablábamos, es mucho más Ahora, Alberto, complicado. te he perdido. No te oigo. Esto último no te he oído, Alberto. Y bueno, en esa entrevista que tuve con Ricardo Pérez Conde, que es el nombre del vocal de concurso completo, hablábamos de este tema de los jinetes. Es más complicado realmente tener jinetes de prueba completa que de otra disciplina, precisamente por lo que tú mencionas, la disciplina, la perseverancia, estar preparado a la frustración, tanto tiempo de trabajo, etcétera, 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 que ahí nos podemos llevar también mucho tiempo. No obstante, lo que tú manejas en relación a las emociones psicológicas y sentimentales de los jinetes para poder enfrentarse a una competencia o poder enfrentarse a una competición, como le llaman ustedes en España, nosotros le llamamos competencia, que es exactamente lo mismo, no depende solo del jinete como tal, ¿verdad? Sino lo que tú mencionabas de otros deportes como el fútbol que tienen sus psicólogos y todo, eso depende muchísimo únicamente de la persona, pero aquí hablamos de dos seres vivos que se tienen que juntar para lograr un objetivo, o sea, no va solo, tal vez tú me psicopateas a mí, me dices, oye Alberto, mira, tienes que tirar si juego fútbol y que tú eres el delantero y tienes que hacer o tal posición, y me preparas mentalmente, psicológicamente a esa posición y bueno, en relación también con mis compañeros de trabajo. Aquí es un ser vivo llamado caballo que no habla, pero sí expresa y expresa muchísimo. Y como yo le digo a mis alumnos, el caballo es súper, súper chismoso. O sea, yo sé cuando un jinete llega en mal estado, llega con una resaca, llega desvelado, llega enojado, etcétera, etcétera, porque el caballo expresa el sentimiento que tiene con el jinete.
Entonces, esa parte en México está empezando a estudiarse ese tema psicológico del deporte hacia el lado ecuestre. Ajá, ya lo he estado viendo en Instagram y hay en algunas publicaciones. La verdad no me he metido mucho. Lo que yo hago como instructor, mi estimado Adrián, es que los jinetes sientan a su caballo para que realmente con sus cinco sentidos puedan. Había una palabra que me dijo un maestro que se llama permeabilidad, que es la posibilidad de poder sentir a otro lo que tú quieres expresar y que los dos puedan llegar a un mismo objetivo. Entonces, me he dedicado a estudiar un poquito ese tema que también tiene que ver, y ahí me vas a ayudar tú, en algún tema psicológico y sentimental, pero realmente lo que tenemos que hacer, Adrián, con lo que tú estás diciendo del libro, que vamos a entrar ahorita un poquito más profundo, es enlazar el jinete con el caballo para poder expresar sus sentimientos y poder hacer un binomio y que el caballo pueda sentir y tú puedas sentir lo que cada uno tiene. ¿Estamos de acuerdo o qué piensas tú al respecto? Sí, estamos de acuerdo. Creo que es importante que para que un jinete pueda sentir bien a su caballo y entenderse bien con él, primero ese jinete tiene que entenderse bien consigo mismo y escucharse a sí mismo. Si un jinete no es capaz de controlar su mente y controlar a partir de ahí su cuerpo, es muy difícil que perciba realmente al caballo, porque ese jinete va a estar bloqueado o bien mentalmente o además físicamente, porque normalmente los bloqueos mentales, la tensión, la presión, el exceso de estrés, todo eso repercute en el cuerpo, en tensión corporal, en bloqueos musculares, en pérdida de motricidad fina. Entonces, para empezar a sentir el caballo o para mejorar tu capacidad de sentir al caballo y entenderte con él, tienes que partir de estar en un estado mental adecuado, en un nivel de activación adecuado. No le puedes decir a una persona que está bloqueada mentalmente y físicamente si ha sentido o no ha sentido lo que ha hecho su caballo, porque es muy difícil que lo perciba y que lo perciba con detalle, ¿no? Estamos hablando de que la doma clásica, por ejemplo, o la doma del completo, es un deporte en el que tienes que cambiar de aire, cambiar de ejercicio, cambiar de técnica en cuestión de unos metros. Y un caballo se te abre, se te cierra, se reúne mejor, se reúne peor, se dobla a un lado mejor, se dobla a un lado peor, con eso te requiere una capacidad de sensitiva, digamos, o propioceptiva muy, muy alta. Si no partes de un jinete en un estado de activación adecuado y con un estado mental adecuado y una concentración adecuada, es muy difícil sentir al caballo. Entonces, creo que solo podemos lograr una gran permeabilidad con el caballo y una gran capacidad de sentir al caballo y comunicarnos con él desde un nivel mental correcto. Ok, ahora te voy a hacer una pregunta entrando en este tema porque es un tema apasionante, pero también es un tema complicado, Adrián. Si me estás diciendo, y es para entrar un poquito en polémica, porque eso también se trata de que nuestros amigos de Máster Ecuestre digan, bueno, a ver, a mí se me ocurre algo y si me dices que yo no estoy mentalmente capacitado porque Ujú. traigo algún estrés o traigo mucha frustración, vamos a poner un ejemplo. Me quedé frustrado de un examen que hice en el colegio y que lo reprobé y estoy muy enojado porque estudié toda la noche y me reprobó pues como chinampina salí, ¿no? Llego a montar y voy totalmente estresado, ¿ok? Y obviamente el caballo va a expresar ese tema va a decir, bueno, ahorita lo que tú expresas como jinete no es lo correcto como lo que yo necesito como caballo. Entonces, ahí tenemos un problema, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando tenemos una discapacidad mental o física o psicológica, ¿Vale? como la equinoterapia,
de un Vale, jinete que prácticamente no está apto para montar, sin embargo monta y le ayuda mucho. Y es una pregunta que me gustaría que niveláramos un poquito de acuerdo a lo que tú estás diciendo. sí. No te puedo ayudar mucho, no te puedo contestar mucho por lo siguiente, que es algo que creo que es importante puntualizar. Mi formación es como coach deportivo. Un coach deportivo es una persona que ayuda, diciéndolo fácil para que todo el mundo nos entienda, ayuda al deportista a ir desde aquí hasta aquí, ¿vale? Es decir, ayuda al deportista a progresar en sus objetivos, en sus metas deportivas. Los coaches deportivos no somos psicólogos, no somos psicoterapeutas, entonces creo que no es adecuado por nuestra propia profesión y por la gente que nos esté escuchando que los coaches deportivos entremos en cuestiones que salen de nuestro ámbito. Y no somos psicólogos y no somos terapeutas. ¿Vale? Entonces creo que eso es importante. Nosotros no tratamos con personas con algún tipo de discapacidad intelectual, no tratamos, no hacemos terapias como un psicólogo, ¿vale? No tratamos casos de depresión, por ejemplo. Entonces creo que es importante que marquemos bien cuál es nuestro campo de acción. Nosotros ayudamos, los coaches deportivos, ayudamos a un deportista a plantearse nuevos retos deportivos y a alcanzarlos. Le acompañamos y le apoyamos en lo que necesite mentalmente, emocionalmente, a lograr su progreso deportivo. Ese es mi trabajo y eso es lo que plasmo en el libro. Ah, no, Entonces, todo pues el tema de la quinoterapia, de las personas con discapacidad, creo que no estoy capacitado en cuanto a mi formación para ser la persona que te desarrolle esta cuestión, porque no, creo que me metería en un tema en el que no domino y no, creo que no es adecuado. no. Y además, Adrián, yo hice la pregunta precisamente para que marquemos la diferencia, Eso ¿ok? es. Porque precisamente al inicio de la plática, cuando empezaste a hablar de todo este tema, una cosa, para que quede y nuestros amigos de Máster Ecuestre lo sepan, una cosa es un terapeuta y Eso otra es. cosa es un, ¿qué me decías? Un coach deportivo. Un coach deportivo. Muy bien, Eso es. entonces estamos hablando de Adrián Martín como coach deportivo para que sepan Exacto. amigos de Máster Ecuestre que no es lo mismo porque se pudo haber y malinterpretado al principio y la idea, Adrián, es precisamente que en este tipo de pláticas que tengamos entre amantes sea muy claro lo que estamos Sí. viendo. Ahora, entrando al libro, que realmente a mí me llamó la atención, quiero decirte que si tengo la oportunidad de estar en España, me lo autografíes y lo Sí, por supuesto. platiquemos más, ok. Vamos a Lo entrar que al... sí, Uh volviendo a tu pregunta, a tu planteamiento, -huh. en esa parte, antes de meter el tema de las personas con discapacidad, mi recomendación para esa persona que ha suspendido ese examen después de haber estado estudiando toda la noche y va a montar al caballo después de haber suspendido ese examen y está estresada y enfadada, que ese día le cepille al caballo y se lo lleve de ramal de la mano a comer verde. O que se dé un paseo montado, pero un paseo. Pero ese día que no se ponga a saltar, que no se ponga a hacer los ejercicios de doma clásica que más difíciles resultan, porque ese día no es el adecuado, porque no está esa persona en un nivel de activación adecuado. Esa persona viene enfadada, cabreada, tensa, con un nivel de activación altísimo y al mínimo ejercicio que no le salga, al derribo que tenga, va a cargar contra el caballo. Es que el caballo es que no colabora, es que no, y a patadas con él, a tirones. Entonces, ese día que estás estresado por lo que sea, enfadado, si puedes y tienes la suerte de que no eres profesional, ¿no? Y no tienes la obligación de montar y eres un aficionado y puedes elegir, date un paseo con tu caballo, pero no lo entrenes No, y esto es un mensaje más que nada para los instructores también, porque también. de ahí es donde nosotros como instructores debemos de aprender también a leer exactamente lo que incluso no solo los jinetes, sino también los caballos pueden tener un mal día, no comieron bien, pueden tener algún dolor, alguna molestia. Y bueno, eso es lo que es, esa es la sensibilidad que yo siento que todos los instructores debemos de tener
independientemente de los jinetes, que así debería de ser, para que podamos cuidar a los caballos, que son los que no se pueden defender. Bueno, sí se pueden defender y luego nos los dicen, pero bueno, vamos a entrar al libro, toma las riendas de tu mente y doma tus emociones. Me llamó la atención muchísimo, por eso fue también que dije, bueno, vamos a ver a este Adrián, a ver qué nos platica. Dice entrenamiento mental en el deporte ecuestre. Entonces, vamos dirigidos, como ya nos habías dicho, a prácticamente jinetes que ya tienen una competición avanzada o que están empezando, pero tratamos de coacharlos para tener una mejor visión, alcanzar objetivos, alcanzar metas, pero a ver, platícanos mejor. Bueno, el libro está estructurado en 4 capítulos. Uh-huh. El primer capítulo es inteligencia emocional. De hecho, el título es Inteligencia emocional para jinetes y amazonas. Y aquí trato cuestiones como las creencias. ¿Qué es una creencia? ¿Cómo se genera una creencia? ¿Cómo nos afecta cuando montamos, cuando competimos, tener una creencia potenciadora o tener una creencia limitante? Abordo también cuestiones como la mentalidad de crecimiento y luego aporto diferentes recursos, herramientas para la gestión emocional. Abordo la visualización, el diálogo interior, la gestión de la respiración. Intento aportar recursos y herramientas que cualquier jinete y cualquier entrenador que lea mi libro pueda empezar a desarrollar y a utilizar. Que luego hay algún jinete, algún entrenador que al descubrir mi libro o al descubrir la importancia del factor mental gracias a mi libro, quiere seguir formándose en este campo, perfecto. Pero yo intento hacer que esa formación que yo he tenido de todo este aspecto del rendimiento mental, intento trasladarlo a los jinetes, a los entrenadores de una forma fácil, dinámica y muy útil y muy práctica para ellos. Eso es lo que intento en mi libro. En el segundo capítulo abordo precisamente lo que acabamos de hablar de los entrenadores, que es la inteligencia social, cómo la capacidad de un entrenador de saber leer el estado de activación o el estado emocional de su alumno, cómo crear el ambiente emocional, anímico correcto para la clase, para el entrenamiento, cómo gestionar los equipos, porque el deporte ecuestre, no, deporte ecuestre y pensamos deporte individual, ¿no? Pero nos olvidamos de 2 cosas. Una, que hay disciplinas ecuestres, deportes ecuestres como el horseball, el volteo y algunas categorías de volteo que se disputan en equipo y olvidamos que aunque tú ves un jinete de doma clásica en la pista solo, ves un jinete de salto solo en la pista, detrás de ese jinete hay un equipo, hay unos mozos, hay un entrenador, hay un coach, hay un herrador. En muchas cuadras de jinetes profesionales conviven diferentes groom, diferentes jinetes. Eso es un equipo deportivo. Para mí es un equipo deportivo, ¿no? Igual que hoy en día se habla, ¿no?, de que el tenista está solo en la pista, pero es parte de un equipo, pues creo que al final un jinete de doma clásica de salto de completo es lo mismo. Y creo que es importante que los entrenadores y los jinetes desarrollen adecuadamente la inteligencia social para que esa convivencia sea fructífera. Porque si un jinete quiere llegar muy lejos y competir muy grande y tener una carrera deportiva exitosa en solitario, está equivocado. Está en solitario en la pista, en su reprise, en su recorrido, pero el 99% de su día a día y de su trabajo deportivo es en equipo. Entonces, ese es mi segundo capítulo y hablo de cuestiones como la empatía, la asertividad, la escucha activa, la gestión de conflictos, la creación de un buen ambiente anímico, cómo aportar el feedback de forma adecuada. Eso es lo que aporto en el segundo capítulo. El tercer capítulo se llama La mente del jinete durante el entrenamiento. Y aquí lo que explico es cómo funciona la mente del jinete cuando entrena. También hay algunas páginas dedicadas a la competición, pero principalmente cuando entrena. ¿Qué pasa en mi mente? ¿Por qué el jinete a sí mismo se critica? ¿Por qué se está autocorrigiendo a sí mismo? ¿Qué pasa cuando hay más presión o cuando hay menos presión? ¿Por qué un jinete confía en sí mismo y todo sale fácil entrenando y cuando está compitiendo
tiene que hacer los mismos ejercicios en una reprise, pero ya no monta igual y ya no está igual de tranquilo y ya a sí mismo no se comunica los mismos mensajes. Eso es lo que abordo en el tercer capítulo y cómo se automatiza el aprendizaje motor, porque creo que es importante. Porque un jinete que llevamos un mes corrigiendo una cuestión técnica de posición de la pierna, de la mano, llevamos un mes corrigiendo eso, en casa lo hace bien, llega al concurso y vuelve a hacer ese gesto mal? ¿Por qué pasa eso, por ejemplo? Entonces, todo ese conocimiento que yo he ido adquiriendo en temas de rendimiento mental, de aprendizaje, de neurociencia, lo intento trasladar al deporte ecuestre de una forma dinámica y fácil de adquirir, ¿no? Y luego, por último, el cuarto capítulo trata sobre la motivación y las metas y presento diferentes formas o procesos de plantear las metas de forma adecuada, de estructurar las metas de forma adecuada. Esos son los 4 bloques principales del libro. Ok, padrísimo. Ahora, dime una cosa, Adrián. También vemos que tú eres parte de lo que viene siendo la escuela. Aquí lo tenía el Centro de Estudios Ecuestres de la Universidad Camilo José Cela, Eso es. en donde desarrollamos lo que viene siendo este coaching también. ¿Lo desarrollas ahí? ¿Das clase de esto o cómo lo No, ves? yo me formo en esta universidad, Ujú, tiene unos programas para formar coach deportivos, ujú. entonces yo me formo ahí y luego lo que yo imparto ahí, en lo que yo soy docente, es en esos títulos que te he comentado antes oficiales, en los que formamos profesores y entrenadores en diferentes disciplinas ecuestres. Ok, Intento, dentro de mis asignaturas o de alguna de ellas, darle importancia o meter dentro de lo que puedo todo este tema del factor mental y del coach deportivo, porque creo que es importante que los entrenadores y los profesores que el día de mañana van a formar a los jinetes y a las amazonas no solo sepan cómo se ponen las ayudas para pedir un apoyo o para aproximar el caballo al salto, para recuperar una distancia que me estoy quedando lejos o para sujetar, para retirar al caballo si me estoy metiendo cerca del salto. No solo deben saber eso, sino que deben saber toda esta parte mental, anímica, estructuración de metas, gestión de la motivación, gestión de la presión. muy bien. Fíjate que estamos muy de la mano con el tema de mi. Yo no lo he estructurado o no lo he estudiado tanto como tú a, a tal de llevar un libro. Yo lo veo más en la práctica, en este de la monta saludable. La correcta aplicación de las ayudas con el sentimiento adecuado con el caballo, creo que te ayuda muchísimo a lograr esa parte de los objetivos. Obviamente, esto ayudaría muchísimo también el tema del coach emocional, porque va una cosa ligada con la otra. Incluso cuando tú ves que una aplicación de las ayudas de la pierna o del peso del cuerpo no está bien, cómo se rompe el ciclo de las ayudas, entonces realmente todo está ligado, mi querido Adrián. ¿Cómo lo ves tú? Sí, al final nos comunicamos con una especie que no habla nuestro idioma. Hoy precisamente en esta Copa del Rey, en esta competición internacional que hay en Madrid, de Doma Clásica, estoy haciendo entrevistas a jinetes y entrenadores para un segundo libro que estoy escribiendo y precisamente con una de las amazonas, en una de las preguntas me decía esto, ¿no? Que al final ella monta y compite porque está creando una conexión con un ser vivo de otra especie que no es humano y que no se comunica con él con el lenguaje verbal, como nos comunicamos nosotros, sino que al final tú con un caballo te comunicas con tu presión, con tu equilibrio, con tu actitud corporal, con tu actitud facial o con tu expresión facial. ¿Por qué los caballos son maestros en leernos? Porque el caballo sabe si estoy enérgico, si no tengo energía, si estoy enfadado, si no estoy enfadado, si estoy contento, si no estoy contento, si estoy triste. ¿Por qué? Porque son maestros en entender, en leer la actitud corporal y la expresión facial. Porque entre ellos
se comunican así. Y los mismos patrones que ellos tienen, que han desarrollado durante millones de años para comunicarse entre ellos, los han aprendido, digamos, a usarlos con nosotros. Entonces, si yo llego a la cuadra decaído, con los hombros echados para adelante, la cabeza agacha, mirando al suelo, el caballo sabe leerlo. Es más, seguramente él lea, entienda, se dé cuenta antes que yo de que estoy triste, cabizbajo, ¿no? Enfadado, ¿no? Si me muevo muy rápido, muy enérgico a su alrededor, el caballo cuando lo estoy preparando dirá, ostras, aquí pasa algo. No se está moviendo con la actitud habitual, con la velocidad habitual. Hay tensión y el caballo se tensa. Y claro, yo llego enfadado a la cuadra, estoy cepillando mi caballo él percibe al segundo que yo estoy tenso y él se tensa. Y encima yo, que ya vengo enfadado del trabajo, de la universidad, encima me enfado más porque este caballo, hoy, ¿por qué se está ¿Por qué se mueve tanto? ¿Por qué se asusta? Y más me enfado yo y más se tensa él. Entonces, eso es importante. Esto es muy fácil de ver, creo que cualquiera que tenga su caballo, que monte, lo puede apreciar. Si yo di cuerda a un caballo, que trabajen, le recomiendo a tu comunidad, a quien nos esté escuchando, que lo prueben. Si yo le estoy dando cuerda y giro mi cuerpo y le doy, digamos, el perfil de mi cuerpo hacia el caballo y miro al suelo y agacho la cabeza, el caballo, en unos pocos trancos, va a empezar a venirse hacia mí. Y si yo en ese momento entorno mi cuerpo, mi pecho hacia el caballo y le miro fijamente y le miro a la cara y le miro a los ojos y yo crezco, el caballo automáticamente va a recuperar su trayectoria, va a volver a mirar al frente o incluso se va a abrir otra vez hacia el exterior del circular. Eso es lenguaje corporal, eso es comunicación corporal. Los humanos nos hemos olvidado de esa parte en gran medida, ¿no? Pero los caballos no. Los caballos viven gracias a eso y se comunican gracias a eso. Porque un caballo escuchaba a un compañero, perdón, los caballos estaban comiendo en la naturaleza y de repente uno se tensaba y se ponía alerta y los otros al momento decían, oh, aquí pasa algo. Mi compañero, la yegua más mayor de la manada, que solía ser la jefa, se ha tensado. Y eso les permitía correr 2 segundos antes de que el león saliese del arbusto, el león o los lobos o los pumas, ¿no? Entonces ellos viven por la actitud corporal. Si tú ves una manada, a mí me gusta observar, cuando voy por una finca, voy por una yeguada y hay una manada de caballos, me gusta observarlos. Y cuando tú observas una manada de caballos, esta yegua mayor, que normalmente suele ser la jefa, va atravesando la manada y todos los caballos, el resto de la manada se apartan. Eso es lenguaje corporal. El resto de caballos ven la actitud de la yegua, ven su expresión facial. Si algún caballo no se mueve, esa yegua va a cambiar su expresión facial y el otro caballo va a entender que se tiene que mover. Esa yegua mayor no le dice al otro caballo, oye, yo soy la jefa, déjame pasar. No, no, esa yegua cambia su expresión facial y el otro caballo lo entiende. Entonces, creo que nos olvidamos de que ellos se comunican con actitud corporal y expresiones faciales. Y por eso nos leen tan fácil. No, y algo también muy importante que con los años lo he aprendido también, Adrián, es el caballo aumenta su sensibilidad cuando te montas en él, porque obviamente rompe su esquema del equilibrio, rompe su libertad. Entonces, automáticamente se vuelve muchísimo más sensible. Y eso provoca obviamente que su lenguaje corporal sea mucho más vivo, dependiendo también de cómo te sientes. Pero esto es fascinante, esto es fascinante. A Sí, ver, nos daría para un montón de charlas. ok, muy bien. Adrián, ¿qué sigue para ti? ¿Hacia dónde vamos enfocados? ¿Hacia dónde vamos enfocados? Bueno, pues un proyecto personal que tengo en marcha importante es ese segundo libro, que espero que salga
finales del año que viene o principios de 2026 y luego seguir desarrollando mi carrera dentro de ese centro de estudios ecuestres de la Universidad Camilo José Cela y estar con los oídos y los ojos abiertos a cualquier proyecto, oportunidad, experiencia en el que pueda desarrollarme profesionalmente, deportivamente, en todo este tema del entrenamiento mental y de poder aportar al deporte ecuestre una perspectiva diferente. Ese es mi objetivo, mi meta, ¿no? Entonces, mi objetivo a largo plazo, si me dices, ¿dónde te ves en unos años? ¿No te gustaría estar? Pues acompañando como coach deportivo a selecciones nacionales, jinetes en olimpiadas, en europeos, en mundiales o equipos de menores en sus citas deportivas. Ese sería mi carrera ideal y hacia donde trabajo, ¿no? Y luego, evidentemente, me gustaría recuperar la parte, digamos, más deportiva mía, ¿no? Volver a competir en doma clásica y volver a sentirme jinete, ¿no? Pero más en un segundo plano que no en un primer plano profesional. Claro, no, pues ojalá también podamos hacer algo juntos, mi estimado Adrián. Creo que vamos muy de la mano. Dirían, tuve la oportunidad de hacer acrobacia ecuestre en el colegio militar de cadete y cuando hacían, podríamos hacer la romana de 2 caballos para ir, creo que tenemos un objetivo muy, muy similar. Ahora, siempre le pregunto esto a todos mis invitados y aquí es donde también muevo sentimientos como cuando nosotros se los movemos al caballo. ¿Qué es el caballo para Adrián Martín? Uf. Un vehículo para encontrarme como persona, un medio para desarrollarme personalmente. Mi vida no se entendería sin el caballo. En mi infancia y mi adolescencia, también en mi edad adulta, bueno, pues he vivido situaciones que muchas personas no viven en toda su vida. Y yo las he vivido en 31 años que tengo, ¿no? Tema de, bueno, pues enfermedades, cáncer, muerte, ver la muerte muy de cerca en otras personas, ¿no? Como ese jinete que te comentaba antes, temas, problemas feos económicos de una familia que se rompe por una cuestión económica, de juicios de abogados. Entonces, bueno, mi infancia y mi adolescencia en ese aspecto ha sido dura, ¿no? Y el caballo en todas esas etapas ha sido mi salvación, digamos, ha sido mi refugio, ¿no? Soy un niño que encontró en el caballo el refugio ante las adversidades de la vida, ¿no? Y que cuando más golpeaba la vida, más duramente golpeaba, el caballo era mi escudo a nivel emocional y a nivel era mi pasatiempo, ¿no? Y solo quería estar cerca de los caballos y montar, aunque fuese de niño, como montaba paseando por el campo. Ese era el caballo, era una burbuja en la que Adrián se metía y se aislaba del mundo. Eso es el caballo para Adrián Martín. Y por eso estoy aquí y por eso es mi pasión, ¿no? Por ayudar a otras personas a que en el caballo encuentren no solo un deporte, no solo un animal, sino un vehículo para crecer y transformarse personalmente y para madurar y para adquirir valores y actitudes y aprendizajes que les sirvan para toda su vida. Ese es el caballo para Adrián Martín. Muy bien. Adrián, bueno, pues ahora que tuvimos oportunidad de conocernos, de hablar, de intercambiar eh, alguna información, viste todo lo que es Máster Ecuestre, ¿qué te parece esta iniciativa? Bueno, yo creo que es una iniciativa increíble, ¿no? Que aprovechar las tecnologías para poder unir o crear una comunidad de hispanohablantes desde Argentina, ¿no? De Tierra de Fuego, hasta el sur de Estados Unidos y España, crear esta comunidad en torno al caballo y que una persona como yo desde Madrid pueda comunicar a todos los países hispanoamericanos su experiencia, su trayectoria, su forma de ver el deporte ecuestre, de que puedas tener a invitados como has tenido, ¿no? Como Albert Hermoso,
jinete de completo español, ¿no? Pero otros tantos que has tenido, Nicolás Pizarro, por ejemplo, ¿no? Yo compartí, digamos, cuadra, me crucé con él en la Global de Madrid el año pasado, ¿no? Y gracias a tu entrevista, pues he podido conocer más de él y saber más de él. Entonces creo que es algo increíble. Y a partir de esto que estás creando con las entrevistas, poder crear un espacio, una base donde entre todos nos formemos, aprendemos y aportemos cada uno, pues Albert Hermoso, su experiencia de jinete completo, Nicolás Pizarro, que está en la Global corriendo grandísimo, mi parte esta del entrenamiento mental y que entre todos podamos construir un mejor deporte ecuestre, bueno, pues creo que es algo de admirar, ¿no? Tu esfuerzo de crear esta comunidad, de las entrevistas, de cuadrar los horarios, que no siempre es fácil, de coordinar los vídeos, de editarlos, de estos vídeos que hiciste en la Global en directo, de ver los recorridos, ¿no? Con Alberto Guas, si no recuerdo mal, que se llamaba, y poder comunicárselo al mundo, creo que es algo de admirar y algo por lo que te doy la enhorabuena, ¿no? Y ojalá hubiese más iniciativas como estas. Pues sí, ojalá y podamos seguir, digo, todo el amor es hacia los caballos, hay que agradecerle a ellos, vuelvo a Sí. repetir, porque sin ellos no seríamos nadie, no estaríamos en, en esta iniciativa. Y por último, Adrián, ¿qué le dirías a nuestros amigos de Máster Ecuestre? Lo primero, que te sigan, que no dejen de seguirte, que Gracias. estás creando un contenido muy interesante con esta segunda temporada de entrevistas, que se formen sobre todo, que se formen, que la equitación, entendiendo la equitación como montar a caballo, me da igual la disciplina, que sea western, doma clásica, salto, volteo, cualquier disciplina ecuestre, es mucho más que poner la pierna aquí o poner la pierna allá, o cerrar los dedos, o si ves que llegas cerca te estás quieto, ¿no? Creo que hay que saber de entrenamiento mental, de etología, de cómo funciona el cuerpo de un caballo, de biomecánica, de su aparato digestivo, de su aparato respiratorio, de su aparato locomotor, de diferentes tipos de rajes, de tratamientos veterinarios, de diferentes disciplinas más allá de la que tú hagas. Entonces, que se formen, que no dejen de aprender y que disfruten mucho, que disfruten mucho. Pues muchas gracias, Adrián. Muchas Un gracias por placer. todo. ¿Algo más que quieras decir? Bueno, que aquí estoy en Madrid o donde la vida me lleve y a tu disposición cuando en un futuro quieras volver a tener una charla como esta o algún tipo de formación que podamos hacer online o bueno, que estoy a tu disposición y en lo que pueda ayudarte a crecer esa comunidad ecuestre de máster ecuestre, cuenta conmigo. Pues muchas gracias, Martín. Sí, la verdad necesitamos más difusión. Realmente es un trabajo que ha sido, yo no digo que ha costado mucho, yo más bien creo que ha sido muy apasionante. Sí, mi eslogan lo dice todo y gracias, Adrián Martín, EcoSport es un verdadero placer y eres un verdadero amante de los caballos. Agradecemos mucho esta velada. Que tengas bonita Muchas noche gracias, allá, Alberto. buena tarde acá en México. Buena tarde. Chao. Chao.